Las ondas gravitacionales son una especie de deformación de lo que llamamos espacio-tiempo. Espacio-tiempo es lo que se queda aquí una vez yo quito todo, la televisión, te quito a ti del medio, quito todo el polvo y me quedo con lo que llamaríamos espacio vacío. Son diferentes a lo que, por ejemplo, es una onda muy familiar para nosotros, que es el sonido, que necesita un material para propagarse. La existencia de las ondas gravitacionales la predijo Einstein hace más de un siglo y los científicos hemos estado primero intentando convencernos de que esa predicción era sólida y correcta y segundo de intentar detectar estas ondas, lo cual no conseguimos hasta 2015 gracias a unos detectores que no son más que las reglas más precisas que existen en el mundo, que son los detectores Advanced LIGO y Virgo. El efecto que provoca una onda gravitacional es distorsionar el espacio y el tiempo. Por poner un ejemplo, si ahora me impactase a mí una onda gravitacional, empezaría a hacerme más delgado y más alto y más bajo y más ancho alternativamente, así como una especie de movimiento de cruz. Estas ondas gravitacionales las produce cualquier tipo de cuerpo o de masa que esté moviéndose de un modo más o menos no muy ordenado, como por ejemplo yo moviendo mi puño. El problema es que el espacio-tiempo es extremadamente rígido y provocar una onda que realmente puedas detectar y que tenga un efecto visible, vamos a decir, requiere de un movimiento muy violento. Y estos movimientos muy violentos no se corresponden con otra cosa que con los eventos más cataclísmicos que te puedas imaginar en el universo, como por ejemplo choques de agujeros negros, la explosión de una estrella que llamamos supernova o el propio Big Bang. La utilidad de las ondas gravitacionales es darnos un canal de información totalmente alternativo al que la humanidad lleva usando básicamente desde que empezó a mirar el cielo, que es obtener información de lo que nos rodea a base de recolectar luz. Las ondas gravitacionales nos las podemos imaginar como una especie de sonido del universo y por lo tanto nos dan información no solo complementaria a la que nos da la luz, sino que nos permiten ver objetos astrofísicos que por su propia naturaleza no emiten luz, como por ejemplo los mencionados choques de agujeros negros. La manera que usamos para detectar estas ondas se parece mucho a lo que hace la famosa aplicación Shazam. La aplicación Shazam, si tú estás en una discoteca, sacas el teléfono, recibe lo que esté sonando y lo compara con una base de datos y te dice cuál es. Nosotros lo que hacemos es construir nuestro propio Shazam en el cual la base de datos está compuesta por una serie de ondas gravitacionales que nosotros hemos calculado de antemano usando lo que se llaman las ecuaciones de Einstein para cada fuente posible de estas ondas, por ejemplo, para cada posible par de agujeros negros. Nuestros detectores de ondas gravitacionales obviamente no son teléfonos móviles, lo que consisten es en una especie de Ls que en realidad son interferómetros donde corren dos láseres y estas Ls se van estirando y encogiendo alternativamente al paso de una onda gravitacional. Existen muchas maneras de calcular estos modelos de ondas gravitacionales que llamamos templates o plantillas en castellano. Unas son esencialmente a papel y bolígrafo, pero la más precisa que podemos usar es usar superordenadores que nos resuelven las ecuaciones de Einstein para cualquier tipo de fuente que imaginemos. El gran problema y el gran truco es que estos ordenadores, estas simulaciones, no nos proporcionan los mismos datos que vemos en nuestros detectores y estas simulaciones nos dan lo que podríamos llamar la aceleración. Os sonará de los cursos de física del instituto que la aceleración es la segunda derivada del movimiento del detector. Entonces, nosotros nos vemos forzados a realizar en las simulaciones esa operación matemática que nos da Tembleque en el instituto, que son dos integrales. La integración realmente es algo simple de hacer, pero cuando lo haces con este tipo de señales es muy complicada y te puede generar unos errores que son muy difíciles de controlar. Si bien la operación de integrar es muy complicada, esto se sabe hacer bien para una serie de posibles pares de agujeros negros que son básicamente los que ha detectado LIGO hasta ahora, que son aquellos en los que los dos agujeros negros se están acercando en una órbita circular. Sin embargo, para casos más complicados, la integración es muy complicada de hacer. En esta tesitura lo que nosotros dijimos es, bueno, ¿por qué no le damos la vuelta a la tortilla y en vez de integrar dos veces en el tiempo los modelos que nuestros ordenadores calculan, hacemos dos derivadas, que es la operación contraria, en nuestros datos? Y nos hemos encontrado que con esta absoluta tontería, que es lo que puede parecer, de repente somos capaces no solo de hacer las cosas mucho más rápido, saltándonos un paso en todo el proceso, sino que además podemos comparar datos con modelos de fuentes mucho más complicadas y mucho más ricas en la física que esconden. Bueno, ¿y qué hemos conseguido hacer con esta técnica nueva que nos hemos inventado? Quizás recordaréis que en mayo del 21, LIGO y Virgo, donde se encuadra mucha parte del trabajo que hacemos en el grupo aquí en el ICFAI, anunciamos el descubrimiento de una onda gravitacional muy misteriosa que se correspondía con el choque de agujeros negros, en principio, más pesados que se habían observado hasta ese momento. El tema es que algunos de nosotros dijimos, quizás esto no es del todo consistente o podría ser algo más que agujeros negros. Y demostramos que, de hecho, esa señal era consistente con el choque de dos objetos que hasta ahora son teóricos, no se sabe su existencia, llamados estrellas de bosones.
Este resultado tuvo un gran impacto, pero estaba limitado a la comparación de los datos con una serie de simulaciones que os comenté muy pequeñita. Gracias a la técnica que hemos desarrollado ahora, hemos conseguido comparar aquella señal con una base de datos muchísimo más extensa y hemos visto que el resultado que enseñamos sigue teniendo validez. La interpretación de ese evento misterioso como un par de estrellas de bosones. ¿Y por qué son interesantes estas estrellas de bosones? Son interesantes desde dos puntos de vista, uno más teórico y otro más práctico, si queréis. Desde el punto de vista teórico, la fuente más plausible o la más simple son agujeros negros, son los que conocemos desde hace más tiempo. Sin embargo, los agujeros negros tienen un par de problemas. Presentan esta superficie que se llama horizonte de eventos, donde si entras ya no puedes salir. Y lo más problemático es que en su centro tienen este punto que se llama singularidad, donde sencillamente las leyes de la física tal y como las conocemos se rompen. No sabemos ni siquiera cómo van a funcionar ahí. Frente a esto existen diversas opciones teóricas que se llaman objetos exóticos. Las estrellas de bosones dentro de esto son, digamos, las más simples que uno puede crear. A nivel práctico son muy interesantes porque estas estrellas se compondrían de una partícula nueva que aún no hemos descubierto, que se llama bosón ultraligero. Y estos bosones ultraligeros, por las propiedades que tienen, esencialmente no interactúan con nada, se nos pueden atravesar tranquilamente, son unos muy buenos candidatos para formar algo que llamamos materia oscura. La materia oscura compone el 27% del contenido del universo y, por daros una idea de que esto es muchísimo, con toda la física que conocemos hasta ahora, el modelo estándar que quizás os suene, solo manejamos el 3% del contenido del universo.